Bueno, aquí les presento una hermosa pieza de este Museo Popol Vuh que representa la fisionomía de los antiguos mayas. Los primeros europeos la vieron esta fisionomía antigua en vivo y dejaron sus notas observando sus características autóctonas. Hernán Cortés habló de los mayas en sus cartas de relación. Es una gente de mediana estatura, de cuerpos y gestos bien proporcionados. Tenían por costumbre aserrarse los dientes dejándolos como dientes de sierra, y esto tenían por galantería. También el cura vio que a los 4 o 5 días de nacida, la criatura ponía la tendidita en un lecho pequeño hecho de varilla, y allí, boca abajo, le ponían entre dos tablillas de la cabeza. Entre estas palabras se vislumbran algunos factores que contribuyeron a formar a la fisionomía. Primero, los rasgos físicos que habló Hernán Cortés. La gente bella, con pelo oscuro y lacio, nariz aguileña y pómulos relativamente salientes. Son las características físicas que típicamente se pueden observar hasta hoy en día. Cortés también habló de las modificaciones sobre el tejido blando, ya sea temporales o permanentes. Esta es una de las figurillas del corte real de Huacá que está en la exposición del Museo de Antropología y Etnología. Aquí se observan claramente esos rasgos, como la pintura corporal o tatuaje y arreglo de pelo, así. Y también tiene perforaciones con aretes. Finalmente, Landa señaló las operaciones plásticas, las costumbres que van modificando intencionalmente su cuerpo o al menos una parte de ello. La decoración dental y modelado craneano en este caso. Estas características son los rasgos que se pueden observar hasta hoy en día en los restos esqueléticos arqueológicos. Se han determinado en nuestra terminología como las costumbres bioculturales intencionales. Y estas son las temáticas que hoy quisiera compartir con ustedes. Bueno, el menú de hoy. La plática la organicé en 3 partes. En primera parte voy a hablar muy brevemente de la historia de investigación. También aquí quisiera introducir un sistema estandarizado de la evaluación osteológica para estudiar las costumbres bioculturales en la arqueología. En segunda parte vamos a ver un estudio regional de Copán. Aquí examinaremos esta exposición tradicional. Las costumbres bioculturales son las costumbres de la élite, ¿en verdad o no? Y finalmente veremos una perspectiva más general de las costumbres bioculturales entre los mayas prehispánicos. Bueno, comenzaremos parte 1. Empezando por la decoración dental. Sé que hay numerosos investigadores que marcan historia, pero por cuestión de tiempo voy a hablar de 4 investigadores. Uno de los pioneros que hicieron primeras menciones de la decoración dental fue el doctor Marcel Savy. El doctor trabajó en Copán conjuntamente de Mosley en las primeras décadas del siglo pasado y dejó varios escritos con su interés particular en la costumbre maya de la decoración dental. Sin embargo, su aporte importante de él no solo se trata de eso, sino también él hizo el primer intento de clasificar la diversidad de la costumbre. Esta tabla es la primera tabla de clasificación que el doctor reunió 16 tipos diferentes que observó en sus investigaciones. Y unas décadas después, don Daniel Rubín de Borbolla siguió su esfuerzo de clasificación, ampliando la tabla hasta 24 tipos diferentes. Sin embargo, estas primeras tablas tenían sus limitantes de ser sumamente descriptiva. Aquí ya se observan algunas intenciones de organizar los tipos según las técnicas de decoración utilizadas, pero siguió siendo descriptiva. Así, de este modo, cada vez que aparezcan nuevos tipos, se tuvo que reorganizar la tabla. Bueno, de esta forma, era muy difícil ampliar sistemáticamente. Ahora bien, en el mediado del siglo pasado, el profesor Javier Romero desarrolla esta tabla de clasificación, ya bien organizada sistemáticamente según las técnicas aplicadas. Este sistema de clasificación está ampliamente aceptada hasta hoy en día. El grupo A se trata de la reducción selectiva del borde oclusal. El grupo B corresponde al desgaste intencional de una esquina. El grupo C interviene a ambas esquinas y el grupo D trabaja sobre la superficie bucal. Y el grupo E congrega la variedad de la incrustación. Grupo F combina las técnicas de desgaste selectivo. Y finalmente el grupo G habla de combinación entre la incrustación y las técnicas del limado. Gracias a este sistema, cualquier hallazgo de nuevo tipo de decoración dental puede
estar agregando según las técnicas aplicadas. Además, esta tabla nos ofrece una gran utilidad analítica al considerar un estudio al nivel tanto intra como interpoblacional. Y lastimosamente hoy no creo que aquí tenemos presente el doctor Mata, pero no puedo seguir la plática sin mencionar del doctor Guillermo Mata de la Universidad de Francisco Marroquín, considero una de las autoridades al hablar de temática de decoración dental. Y si no me equivoco, esta es la tabla más reciente representada por el doctor. Como bien ya sabemos, el doctor ha encontrado varios nuevos tipos y conjuntamente, por supuesto, de otros investigadores de México, propiamente de Guatemala, ha crecido la tabla de Romero sistemáticamente ya. Si se acuerdan, la tabla original, todos estos son los nuevos tipos que se han agregado, estos todos. ¿Sí? Ahora, veremos el sistema actual de la evaluación osteológica de la decoración dental. Primero tomamos los criterios básicos de Dembo y sus colegas para evaluar una reducción anormal de la morfología dental a ver si se trata de índole cultural intencional o algo accidental o simplemente un producto caprichoso de abrasión natural. El primer criterio es ubicarse exclusivamente entre los dientes anteriores, afectando la corona de los dientes. También puede ser excepcionalmente el cuello. El segundo, presentar una uniformidad en la moderación artificial de varios dientes de un mismo individuo. El tercero, aparecerse con una bilateralidad y simetría. Los criterios segundo y tercero ahora no son tan cruciales para hoy en día, porque han reportado casos no uniformes, tampoco simétricos. Sin embargo, al cumplir todos esos criterios, es muy probable que la anomalía sea producida por alguna intención cultural. Ahora bien, aquí presento mi ficha de registro de la decoración dental. Cuando estoy seguro de la presencia de la decoración dental, primero marco la presencia. Luego hago un pequeño dibujito de la presentación formal de la dentición anterior. Con lápices de color, aquí hago un pequeño dibujito y cómo se miraba, para que se acuerden de cómo se miraba la dentición. De ahí empiezo a llenar la ficha con las técnicas utilizadas. Les comento que en caso de limado, también utilizo un microscopio para estar seguro de su presencia. Pues de ser un limado cultural de verdad, puedo observar microestrías sobre la superficie oclusal de los dientes. Aquí tengo un esquema y en caso de tener, digamos, patrón de desgaste, si es desgaste natural, no presenta las estrías, pero si es de desgaste intencional cultural, todavía dejan algunas líneas así, todos paralelos, muy microlíneas. Bueno, después anoto la taxonomía Romero para todos los dientes trabajados. Y en caso de que tenga la incrustación, también registro el tipo de material incrustado y su forma, porque hay variedad morfológica de las piezas incrustadas. Por ejemplo, conocemos plana baja, plana alta, cúpula baja, y también hay una forma especial que es fungiforme. Ahora, finalmente, es importante considerar el patrón visual de la decoración dental, pues la decoración no se hace por una simple sumatoria de la taxonomía Romero, sino se debe concebir como un resultado conjunto visual. Este es el esquema de los mayores patrones que hemos reconocido en el área maya. Por supuesto que no todos se apegan exactamente a todos los patrones, pero la mayoría se encaja en uno de estos. Ahora veremos de la modificación craneana. Voy a hablar rápidamente de 3 investigadores. Primero es un investigador italiano-argentino, profesor José Imbeloni, quien desarrolló la taxonomía básica que utilizamos ampliamente hasta hoy en día. Según su planteamiento original, los tabulares son los que se logran por implementos duros que se ajustan sobre la cabeza. Los anulares son los que se logran exclusivamente mediante bandas que se compriman circularmente la cabeza. Su evidencia es muy escasa en Mesoamérica y probablemente no hay en el área maya. Finalmente, los miméticos son los que se caracterizan por 2 o más planos posteriores. Fueron logrados comúnmente por un aparato de cuna. Debido a la estructura de las cunas, los planos posteriores se centran típicamente alrededor o hasta por encima de la lambda. Lambda es un punto craneométrico que está por aquí, atrás de la cabeza. Así como se observa en sus criterios, la clasificación de él se funda más en la naturaleza de los instrumentos de la deformación que en el aspecto final de los cráneos.
Segundo, quisiera mencionar del profesor Arturo Romano, digamos el padre de los estudios modernos de la modificación craneana en Mesoamérica. Él empezó a aplicar este tipo de estudio craneométrico sistematizada que nos permite una observación mucho más precisa, pero por su aporte no solo eso, sino también él logró identificar las características verdaderas de los miméticos mesoamericanos. Comúnmente, los cráneos miméticos en Mesoamérica se han determinado por la presencia de dos planos posteriores, como se ha planteado por Imbeloni. Sin embargo, él reconoció que la posición de los planos posteriores de los cráneos miméticos mesoamericanos eran distintos de los planos posteriores que Imbeloni había planteado originalmente. Los planos miméticos originales deben de estar por alrededor o por encima de la lambda, si se acuerdan. Pero los planos mesoamericanos se encontraban hasta más bajo por la parte inferior del occipucio, aquí mucho más bajo, casi como al cuello. Partiéndose de ahí, él planteó y explicó esta discrepancia por los tipos de amarres posteriores que mantenían la tabla frontal. El amarre posterior en cruz con una banda superior y otra inferior deja exactamente la posición mesoamericana de los aplanamientos posteriores. Desde entonces se han surgido los miméticos mesoamericanos como una variante de los tipos genéricos de los tabulares. Finalmente, también quisiera mencionar de la doctora Vera Tiesral. Ella ha trabajado conjuntamente del profesor Romano y, digamos, siguió sus planteamientos del profesor y los consolidó en el área maya. Ha realizado un estudio interregional de la modificación craneana y ha logrado interpretar sus resultados, aterrizando en una serie de aportes socioculturales. De hecho, no omito que una buena parte de la plática de hoy utiliza los datos que ella ha reportado en sus obras, en sus numerosas obras. Por ejemplo, esta es una de las obras recientes. Entonces, ahora veremos el método actual para estudiar el modelado craneano en el registro arqueológico. Básicamente consiste en 3 pasos. Primer paso es determinar el tipo de deformación, según la técnica de compresión y las herramientas aplicadas. Para eso utilizamos la taxonomía básica de Imbeloni. Segundo, examinamos la magnitud general de la deformación, conforme a una escala de 0 a 4. Y como último paso, especificamos sus variantes con base en los criterios como la fuerza, duración y lugar de compresión y el uso de las bandas. Ahora bien, ya sabemos que la gran mayoría, más bien casi todos de los modelados craneanos del área maya fueron los tabulares. Entonces aquí les explico la primera división tipológica entre los tabulares, el tablado oblicuo y el tablado erecto. Cuando un cráneo presenta 2 planos de compresión paralelos, se clasifica como el tablado oblicuo. Mientras tanto, al observar 2 planos no paralelos, el frontal hacia atrás y el posterior hacia arriba, se trata del tablado erecto. Estos son los tipos que ocupan prácticamente todos los cráneos deformados del área maya. Ahora veremos las variantes. Estas son variantes de cada tipo. Las primeras variantes, esas 4, se determinan por diferencia posicional de la mayor presión. Una tiene la mayor presión en el frontal y otra la tiene en el posterior. Por ejemplo, aquí está mayor aplanado y aquí tiene mayor aplanado. En este caso tiene aquí mayor aplanado y tiene aquí mayor aplanado, si no me equivoco. Sí. La tercera variante es la presentación típica de cada tipo. Esta y esta. La nombramos la variante intermedia. Y esta son las variantes paralelepípedas, que se caracteriza por la presencia de un aplanamiento superior. ¿Se observa, de verdad? Sí. Esta variante se reconoce fácilmente por su forma como cubo. Y esta es la variante mimética del tablado oblicuo que ya hemos hablado. Y finalmente esta es la variante relativamente nueva del tablado erecto, denominada como cónica. En este caso, ambos planos van hacia el techo de la calota. Otro criterio importante para determinar las variantes es el uso de las bandas. Por ejemplo, la banda sagital deja este tipo de surco y en el cráneo y genera otro tipo de variante llamada biloblada.
Bien, ahora antes de pasar a la parte 2, haremos un breve resumen de lo que hemos visto. Primero, la fisionomía de los mayas antiguos fue compuesta de diferentes modificaciones estructurales, temporales, permanentes, sobre tejidos blandos y plásticas en dientes o huesos. Y no hay que olvidar, tras más que un siglo de los esfuerzos internacionales, existen métodos de evaluación osteológica estandarizada para estudiar las costumbres bioculturales en los restos arqueológicos. En caso de la decoración dental, 3 pasos. Diferenciar correctamente la anomalía morfológica cultural y el desgaste natural. Reconocer y asignar un tipo de taxonomía Romero para cada diente decorado y evaluar patrones visibles. Recuerden, la decoración no es una simple sumatoria de la taxonomía Romero. Ahora, para el modelado craneano, también 3 pasos. Determinar un tipo, tablal oblicuo o tablal recto, evaluar el grado del modelado con una escala de 0 a 4 y especificar las variantes. Ahora bien, la parte 2. Vamos a hablar de un estudio regional en el Valle de Copán. La ciudad de Copán, quizá una de las urbes mayas más conocidas, se ubica al occidente de Honduras, casi fronterizándose con Guatemala, aquí. Me imagino que muchos de ustedes ya han visitado el Parque Arqueológico Copán. Esta es imagen pues un poco simplificada, pero de Parque Arqueológico. Aquí está el Acrópolis y aquí en la Plaza Grande, aquí donde se encuentran estas esteras famosas. Digamos, desde esta perspectiva turística, uno podría pensar que la Copán fue una ciudad limitada en este parque arqueológico actual, pero en verdad este parque arqueológico es una pequeña parte del reino que fue mucho más grande de lo que se ve hoy en día. Dentro de un mismo núcleo urbano se encuentran el Acrópolis y la Plaza Grande. Hay varios conjuntos habitacionales donde vivía probablemente la gente más rica de la sociedad copaneca. Aquí hay Acrópolis y Plaza Grande, pero hay sepulturas, Grupo Núñez Chinchilla, Grupo Residencial del Norte, el bosque, el cementerio. Hay varios conjuntos residenciales de ricos, digamos. Y por supuesto, como se observa en este plano, también se han reconocido miles de menores asentamientos distribuidos a lo largo de todo el Valle de Copán. Probablemente muchos de estos asentamientos de periferia eran menores viviendas de la gente común, quien sostenía la vida urbana de centro. Bueno, aquí planteamos una pregunta de investigación para estudiar las costumbres bioculturales en Copán. Retomamos esta exposición tradicional. La decoración dental y la modificación craneana son las costumbres de la élite. De ahí nos preguntamos, ¿realmente existe alguna correlación entre las costumbres bioculturales y el estatus social? Es que ciertamente hay aspectos que nos hacen creer en esa exposición. Ahora veremos uno por uno. ¿Por qué pensamos así? Primero, el patrón IC de la decoración dental. Es un patrón combinado específicamente de B2 en los incisivos centrales y A4 en los laterales y los caninos. Este es el esquema visual del patrón. Ahora, en las iconografías, este patrón asocia comúnmente con el dios G, dios solar. Este es el mascarón del estuco de Copán, que presenta el dios G. Evidentemente, ostenta sus dientes en la forma de IC, aquí. Aquí podríamos decir, el patrón convierte la dentadura humana en una dentadura divina, un patrón que asimila a Dios. Uno pensaría que no cualquier persona puede asimilar a Dios, entonces podría pensar indicador de élite. La incrustación. La mayoría de la materia incrustada era jadeíta y azimutum, piedra verde preciosa. La adquisición de este material en sí tampoco debe ser fácil para todos. Así también podría pensar incrustación o indicador de élite. También muchas tumbas encontradas a lo largo de la historia de la arqueología de Maya han reportado la presencia de la modificación craneana. Famoso ejemplo, la Reina Roja de Palenque. Ella presentaba una deformación muy fuerte y evidente. Desde esta experiencia también uno podría pensar la modificación craneana, indicador de élite. Ahora bien, vamos a conocer nuestra muestra de investigación. Se trata de una amplia colección esquelética excavada por el Proyecto Arqueológico Copán, PAC, tanto fase 1 y fase 2. Esta muestra tiene una serie de grandes ventajas.
Primero, la colección es indudablemente una de las muestras esqueléticas más grandes de la arqueología del área maya. De hecho, consta de 478 individuos. Segundo, incluye individuos recuperados de distintos sectores del valle, desde el contexto de palacio hasta las menores viviendas de la periferia. Y por supuesto, la gran mayoría de los entierros cuenta con buenos registros arqueológicos. Ahora planteamos nuestras unidades de análisis que reflejan arqueológicamente un estatus. La primera unidad es el tipo de contexto arqueológico. Son los conjuntos ceremoniales, conjuntos habitacionales del núcleo urbano y conjuntos habitacionales de periferia. La segunda unidad se trata de las características arquitectónicas. En la arqueología de Copán existe una clasificación de las estructuras que analiza el tamaño y complejidad arquitectónica. Comúnmente se piensa las estructuras de tipo 3 y 4 eran las residencias de élite, y los tipo 1 y 2 correspondían a las viviendas de la gente común. También utilizamos un sistema de puntaje de estatus como la tercera unidad de análisis. Es un sistema desarrollado relativamente reciente y nos permite evaluar objetivamente las características funerarias. Se han planteado estos rasgos como marcador de estatus, como material de jaguar, cámara funeraria, sarcófago, cerámica en abundancia, más que 13 piezas acompañantes, material especial de la obsidiana como excéntrico, máscara, objeto completo de jade como orejera o como, ¿cómo se llama este? Como una cuenta larga. Y cuentas de jadeíta en cantidad de abundancia, perla, cinabrio, mosaico, mantarraya, alabastro, conchas cinabrio, conchas espondris y glifos. Y se da un puntaje de 0 a 5 con base en la cantidad de los marcadores que un contexto funerario presenta. Con base en esas unidades analizamos la distribución de las costumbres bioculturales. Primero veremos los resultados de confrontación entre la presencia de decoración dental y las unidades de análisis planteadas. Este es el porcentaje de la presencia de los dientes decorados en la muestra general, 66%. Y aquí veremos según el tipo de contexto arqueológico. Los que vienen del contexto ceremonial, 50%. Los que vienen del núcleo urbano, 63%. Los que vienen de periferia, 76%. Y ahora, según las características arquitectónicas, los que vienen de vivienda común, 84%. Los que vienen de residencia élite, 60%. Los que vienen de palacio, 80%. Como se observa claramente, los dientes decorados, ya sea de incrustación o del desgaste selectivo, se distribuyen a lo largo de todas las unidades de análisis planteadas. Aparentemente, aquí se niega una simple correlación entre los dientes decorados y el estatus social élite. Digamos, hay mucha gente común que tenía sus dientes decorados. Ahora bien, veremos los resultados de la confrontación entre los patrones visuales y las unidades de análisis. Esta es la distribución general. En el contexto ceremonial solo hubo el patrón IC y el patrón incrustado. Preferido del núcleo urbano era el patrón IC. Mientras tanto, el favorito de la periferia era el patrón C. Entre las menores viviendas hubo más dientes decorados con los patrones B5 y C. La mitad de los dientes decorados de residencia élite ostentaba la incrustación. Curiosamente, la distribución en el grupo con el puntaje bajo era muy pareja. Finalmente, solo hubo la incrustación para el grupo de puntaje alto. En algunos casos, el número de individuos son muy pocos, pero hay una división aquí entre el patrón C e IC. Este grupo aparentemente asocia con la periferia y vivienda común. Y este grupo como que se coquetea con el contexto ceremonial, núcleo urbano, residencia élite. Ahora, siendo así, quisiéramos concluir, la presencia en sí de la decoración dental no asocia con ningún indicador de estatus. Sin embargo, al profundizar el análisis hay una cierta correlación entre algunos patrones específicos y alto estatus, al menos en este caso particular en Copán. Así planteo que posiblemente la decoración dental carga algún tipo de mensaje indéxico. Ahora bien, veremos los resultados del modelado craneano.
90 individuos de 119 esqueléticos suficientemente bien conservados portaron su cráneo intencionalmente moderado, es decir, un 75% de la población se sometía a la costumbre moderadora. Ahora la distribución de los tipos. Como se observa, en Copán existió una franca preferencia del tablero oblicuo con la variante mimética. Bien, entonces empezamos a confrontar la presencia del moderado craneano con el puntaje de estatus. Como se observa, la mayoría de los portadores del cráneo moderado no viene del contexto de élite. Nuevamente se niega una simple correlación entre el cráneo moderado y clase élite. Mucha gente común también cargaba su cabeza artificialmente moderada. Entonces, ahora veremos la confrontación entre los tipos. Primero, el caso de tablero oblicuo. Prácticamente no se diferencia de la distribución anterior. La correlación entre el tablero oblicuo y el estatus élite también está denegada. Segundo, el caso del tablero erecto. Hay una cierta diferencia en la distribución del puntaje 1, pero el puntaje 1 no se trata de élite tampoco, y la diferenciación no es significativa. Entonces, nuevamente se rechaza la hipótesis. No hay correlación tampoco entre el tablero erecto y la élite. Ahora bien, seguimos viendo con otras unidades de análisis la confrontación entre la presencia del cráneo moderado y el tipo de contexto arqueológico. Como se observa, la mayoría de los cráneos moderados proceden de los asentamientos centrales del núcleo urbano. Sin embargo, es importante notar los cráneos deformados también están presentes hasta la periferia de la ciudad. Así, de nuevo, se niega la exclusividad del cráneo modificado para la élite central. La gente común de la periferia también ostentaba su cabeza moderada. Ahora veremos la distribución de los tipos deformatorios en cada tipo de contexto arqueológico. Aquí, en el asentamiento central del núcleo urbano, se observa un franco predominio del tablero oblicuo, aunque está siempre presente el tablero erecto. Aquí, en la periferia, sí hay un patrón relevante. Aquí la popularidad del tablero erecto se expandió hasta el mismo nivel del tablero oblicuo. Este es un patrón evidentemente diferente de lo que hemos visto. De ahí ya nos hace pensar un tipo específico de la moderación craneana no asocia con un simple estatus de élite, pero puede estar asociado con otros factores sociales un poquito más complejos. Veremos esa distribución de los tipos moderados en el plano del valle. Evidentemente se observa la distribución diferenciada. El tablero oblicuo se concentra en el núcleo urbano y el tablero erecto se distribuye a lo largo de toda la periferia. Ahora, para profundizar un poquito más nuestro análisis, veremos un caso interior del núcleo urbano, el grupo 9N8 de las sepulturas. Es un típico asentamiento de tipo 4, con varias plazas y construcciones altas y bien elaboradas. Evidentemente fue una residencia de lujo de la gente apical de la sociedad copaneca. Y este es plano. Este plano indica la distribución de los tipos modificatorios en el grupo 9N8. Nuevamente se observa un patrón de distribución distinta. Entre las casas grandes con múltiples plazas se predomina el tablero oblicuo, pero entre las casas pequeñas achocadas, solo un cráneo presentó el oblicuo, el resto siendo todo el tablero erecto. Esta distribución diferenciada, ¿qué nos está diciendo? Ahora consultamos el registro de la cultura material. William Sanders y Melissa Diamanti, que son las primeras manos que excavaron el sitio 9N8, estudiaron detalladamente el patrón de asentamiento y la distribución cerámica y han argumentado que una población foránea, quizá asociada con los lencas del interior de Honduras, pudo haber habitado en esta área donde las construcciones son bajas y achocadas, por ejemplo el patio D. Es decir, ellos sugirieron arqueológicamente la presencia de un barrio enclave extranjero en las sepulturas. Ahora bien, la distinción del moderado craneano de nuestro estudio coincidió perfectamente con esta distinción de la cultura material. Ahora, siendo así, quisiera proponer una correlación entre el moderado craneano y la etnicidad. Los cráneos deformados eran el mejor factor visible para diferenciarse con otro grupo humano en cada día de la vida cotidiana. No hay que olvidar cómo se construye la identidad de la etnicidad. Se construyen por diferenciarse. Bueno, ahora bien, antes de pasar a la plática más general de los mayas, veremos el resumen del estudio copaneco. Según lo que hemos visto, sabemos que la presencia
en sí de las costumbres bioculturales no habla de ningún estatus social. Sin embargo, al profundizar el análisis, logramos vislumbrar algunos patrones de las costumbres bioculturales. Para decoración dental, vimos que algunos patrones sí pueden correlacionar con el estatus social, estatus alto. Y para la modificación craneana, interpretamos su sentido más canónico, ligado con la construcción de la identidad del grupo. Ahora, la parte 3. Hablamos de la perspectiva más general de las costumbres bioculturales entre los mayas prehispánicos. Empezando por la decoración dental. Primeramente nos preguntamos quién hizo la operación de la decoración dental. Aquí planteamos separar la perforación, incrustación y el limado desgaste selectivo. Desde el punto de vista técnica odontológica, los protagonistas de la perforación e incrustación tendrían que ser artesanos especialistas asentados en sus talleres especializados, pues la operación se trata de un trabajo muy fino que necesitan alta precisión y conocimientos anatómicos dentales. Tenían que perforar milimétricamente correcto y tenían que saber manejar cómo incrustar correctamente. A diferencia de eso, el limado desgaste selectivo puede decirse como una actividad de menor destreza artesanal. Ahora, siendo así, con base en lo que observó Fray de Holanda en su momento, podría pensar que la obra fue realizada por las mujeres ancianas no tan especializadas. Segundamente, pensamos sobre cómo lo hizo, con qué herramienta. Aquí también vamos a separando la perforación, incrustación, el limado, desgaste selectivo. Para la perforación, también desde el punto de vista técnica odontológica, debe haber utilizado un aparato circular de madera dura, con una aplicación de arena abrasiva. El doctor Mata ha sugerido que también puede haber sido utilizada una broca aplicada mediante un barreno de arco o de presión. Ahora veremos el material de la incrustación. Se conoce un repertorio de pirita de hierro, hematita, jadeíta, turquesa, serpentina e inclusive pasta de cinabrio, aunque lo más común fue siempre jadeíta. Respecto al pegamento, se ha registrado un cemento preparado con base en fosfato de calcio, frecuentemente combinado con algún aglutinante orgánico. Ahora bien, para realizar el limado se piensa algún instrumento abrasivo especializado, pudiendo ser de madera o de otro material duro. También puede incluir las cuerdas de cuero o hilo de alguna fibra vegetal en posibles repertorios de las herramientas. Veremos en qué momento del curso vital se realizó la operación. Aquí la respuesta ofrecemos nuestras observaciones antropofísicas. Según las edades estimadas de las osamentas con la decoración dental, los dientes recién decorados se concentran en el grupo de la edad joven. Así pensamos que el momento de realizar la decoración dental fue al cumplir una edad adulta, productiva y reproductiva, siendo mayormente subadulto y adulto joven menores a 30 años. Esta es una imagen de una niña de Sudán demostrando sus dientes recién decorados. Como no se observa tan contenta, pero debe estar feliz, ¿no? Aunque sí hay ejemplares de la decoración dental de los infantes, son contados. Una se ha registrado en Tamaulipas con una afiliación poblacional probablemente huasteca y otros dos en Jaina y Comalcalco. Ahora veremos el cambio de la modalidad cultural de la decoración dental a lo largo del tiempo. El preclásico, digamos que el tiempo de esbozo de la costumbre. La evidencia temprana en sí existe desde el preclásico temprano, aunque se han reportado unos contados casos de la incrustación temprana en Tikal y Washington. La mayoría de la decoración dental del preclásico fue realizada por el limado desgaste selectivo. Ahora bien, el clásico es el momento que la costumbre goza el pico cultural. Se presenta una mayor variedad de formas y técnicas aplicadas, involucrando más que un 60% de la población adulta de todas las esferas sociales de ambos sexos. Veremos algunos ejemplares bien bonitos procedentes de diferentes partes del área maya. Desde el norte hasta el sur, la decoración dental bien lograda está distribuida a lo largo de todo el área maya. Este es de Conlich, está en Quintana Roo, México, y este es suroeste de Petén. Si no me equivoco, sitio no es un centro ceremonial grande, pero aún así ostenta una decoración dental bien bonito. Y este es caso de Copán, que tiene 3 piezas de jadeíta incrustada en los dientes. En total tiene 6 piezas. Y este es de Jaina, también es una isla
Bueno, no muy grande, pero ostenta una decoración muy bonita. Es de Casa de Tonina, Chiapas, ¿no? Bueno, el posclásico. Algunos dicen que el posclásico es el tiempo de la decadencia artística. Yo no creo que sea la de decadencia, pero sí se observa un proceso de la homogenización de la costumbre. Ya se iba desapareciendo la técnica fina y compleja de la perforación e incrustación y aparentemente menos gente practicaba la costumbre. Lo interesante de este tiempo es que surge otro tipo de tendencia, concentrada en el patrón C, especialmente entre las mujeres. Sus significados, pues todavía habría que seguir investigando. ¿Qué quiere decir? Ahora, ya casi para finalizar la plática, hablamos de la moderación craneana en marco general de los mayas. Primero veremos la referencia de la moderación craneana en el Viejo Mundo. La imagen derecha es la famosa pintura de la princesa de la casa de Este, y la izquierda es un trabajo hecho sobre alabastro de egipcio. Tanto la princesa como la Nefertiti representan una forma de cráneo modificada. Mundialmente se conoce que en muchos casos la modificación craneana representaba la identidad de género, pertenencia de familia, casa, grupo, gremio, etnicidad y o estatus. Ahora bien, en nuestra Mesoamérica, el moderado craneano se conoce como una cultura milenaria ampliamente difundida y profundamente arraigada en la cultura general y la vida cotidiana, afectando más que un 80% de toda la población. De hecho, Alfred López Austin, historiador mexicano, ha definido el moderado cefálico como una parte importante del núcleo duro del almazón ideológico autóctono de la Mesoamérica. Es decir, que la costumbre de formación cefálica fue algo muy importante para los antiguos habitantes de la Mesoamérica. Ahora bien, veremos quién hizo. Según las fuentes etnohistóricas, la operación fue realizada exclusivamente por las manos de mujeres, comúnmente de edad madura. Aquí se observa una carita de viejita modificando cráneo de bebé. Aquí es la pieza bien hermosa de este museo de Popol Vuh. Y seguramente las comadronas les enseñaban a las madres jóvenes los conocimientos más generales del parto y del posparto, cómo cuidar a los bebés y ella misma, y cómo asearse a ella misma y cómo asear a bebés y cómo alimentar a bebé diariamente y también cómo debe alimentar a mamá. Entre estos conocimientos se deben haber incluido también las habilidades y los procedimientos del modelado. Aquí también otra pieza muy bonita del museo, la mujer madre joven cargando a su hijo con su tablilla de deformación. Ahora, ¿por qué hizo? Para responder a esta pregunta también consultamos los trabajos etnohistóricos y etnológicos. Según estas fuentes se creía el moderado de cráneo protegían los bebés de las fuerzas malignas, de la pérdida de su calor y conferían la integralidad física y anímica a las criaturas. Pues las creencias de los mayas yucatecos, xochiles y lacandones modernas señalan claramente que la conciencia y la razón reside en la cima de la cabeza, en el centro anímico del cuerpo humano. Seguimos viendo ahora cómo lo hizo. Las fuentes etnohistóricos y el registro arqueológico nos proveen una respuesta. Para realizar la tablero ubírico se utilizaron una o dos tablillas libres amarrados por bandas tensadas. Como así la pieza se observa, un niñito tiene una tablita justamente amarrado por las bandas. Ahora, para la tablera erecta, se sabe que aplicaron una cuna compresora o aparato corporal. Esta es también preciosa pieza de aquí del museo y también viejita, tiene aquí un niño con el aparato. Y esta imagen no es propiamente de los mayas, pero creo que sí transmite una idea de aparato corporal que digamos. Ahora, seguimos con ¿cuándo lo hizo? Esto físicamente tendría que ser durante la primera infancia, primeros 2 o 3 años de la vida, cuando el cráneo todavía mantenía su flexibilidad. De hecho, estas figurillas siempre representan a los niños. No hay un adulto con la tablita, ¿no? Porque ahí en adultos ya pierde la flexibilidad del cráneo. En cambio, niñas todavía tienen bien blandos los cráneos, porque no están fusionados, ¿no? Como la última sección de práctica de hoy, hablamos de la transformación de la moderación craneana a lo largo del tiempo.
Para el horizonte preclásico, quisiera hablar de una forma especial del moderado cefálico llamado tablar erecto pseudocircular, es comúnmente conocido como la forma olmecoide. Su primer ejemplar fue registrado por el profesor Arturo Romano en el sitio Pampa El Pajón, Chiapas, y se sabe que esta modificación se logra por una combinación de tabletas y o cunas con una banda constrictora circular. Aquí como que se observan escritura olmeca, tablita y banditas que corren. Entonces, ¿por qué este tipo de modelado es importante? Porque esta modelación aparentemente era un tipo muy común, pero exclusivamente para el horizonte preclásico medio tardío, y se desaparecen completamente por 250 años antes de Cristo. Para ver la magnitud de la distribución, se han conocido 9 casos claros en 5 sitios, desde el Petén hasta el norte de Yucatán. Altar de Sacrificio, Gibanché, Ceibal, Cauquel, un sitio del norte de Yucatán, y Chiapa de Corzo. Pero al considerar la presencia de las bandas constrictoras circulares en los cráneos fragmentados, que es una seña técnica de ser probable olmecoide, en un 60% de la población preclásica parece presentar este tipo de modelado. Ahora, efectivamente, la modelación olmecoide ha sido tipo popular del horizonte preclásico medio. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que el estilo artístico olmeca, que se observa comúnmente entre la iconografía preclásica, como la pintura mural de San Bartolo, fue emulado y representado en la vida cotidiana por la forma de cabeza real de los habitantes mayas del preclásico. Aunque el auge de las sociedades Urman, San Lorenzo y la Venta ya se habían desaparecido anteriormente, su ideología olmeca probablemente siguió jugando un papel importante sincrético para la heterogénesis maya del preclásico. Ahora bien, veremos el patrón de la deformación cefálica del horizonte clásico. En este tiempo, la cultura modeladora llegó a su mayor apogeo y se observan 5 mayores regiones con distintos patrones de la distribución tipológica. Probablemente esos patrones reflejan una dinámica migratoria de distintos grupos étnicos o también puede estar señalando algunas transformaciones ideológicas, aunque ninguna de las interpretaciones que voy a dar es concluyente ni definitiva, pero voy a estar hablando un poquito de algunas ideas. Para empezar, estas cabecitas son las reconstrucciones de los cráneos modelados. Se realizaron con las técnicas de la medicina forense por la maestra Mirna Sánchez de la Universidad Autónoma de Yucatán y están aproximando a la cara viva de los individuos con los cráneos deformados. Así, de este modo, nos dejan observar cómo el modelado craneano cambia la fisionomía de uno. Este es tipo de tablado oblicuo, este es erecto. Bueno, primero en la costa peninsular occidente. Aquí se observa una transición de modalidad entre el clásico temprano y clásico tardío. Para el clásico temprano, el tipo dominante era tablado oblicuo, mientras que los cráneos del clásico tardío se presentan mayormente con la tablada erecta. Esta transición probablemente refleja algún cambio que las sociedades costeras experimentaron a lo largo del periodo, aunque todavía no se sabe exactamente de qué tipo de cambio se trataba. Ahora en la costa peninsular oriente. Aquí hay una continuidad a lo largo de todo el clásico. Los cráneos se representan mayormente con la tablada erecta. Quizá este cambio tipológico de la costa peninsular occidente podría ser originado de esta zona, o al menos influenciado, pues no sabemos todavía, pero podría ser. Aquí en las tierras bajas, digamos el centro de los mayas, los cráneos se presentan tanto con la tablada oblicua como la erecta, con un modo de distribución relativamente parecido para toda la región. Y este patrón de la distribución tipológica sigue a lo largo de todo el clásico, sin experimentar ningún cambio mayor. Esto quizá sugiere una continuidad ocupacional y homogeneidad cultural entre los pobladores de la zona. En esta región, la cuenca del río Usumacinta, los cráneos se han modificado casi exclusivamente de modo tablado oblicuo a lo largo de todo el clásico, coincidiendo interesantemente con el modelado que se observa frecuentemente en las iconografías de la zona. Aquí, en la famosa iconografía de Palenque, que se observa bien así oblicuo en 3 individuos que están aquí.
Y ahora vale la pena mencionar que probablemente esta modalidad se extendía hacia el sur, hasta el área del río de la Pasión, pues tanto en el altar de sacrificio como en Ceibal han reportado una alta frecuencia de deformación cefálica, con una predilección del tipo tabral oblicuo. Este patrón extendido quizás sugiere algún enlace o continuidad étnica poblacional entre las regiones, aunque tendríamos que seguir investigando. Finalmente, aquí, en las tierras altas de Guatemala, contamos con contados casos procedentes de los sitios El Quiché, Nebajo y Sacleu, con un franco predominio de las modificaciones tablales erectas. Lo interesante de esta región es su alta frecuencia de las bandas sagitales. Al comparar con las tierras bajas, su frecuencia es más que doble. Esto puede sugerir algún tipo de enlace poblacional entre las tierras altas y las regiones ístmicas y veracruzanas, donde lo más simbólico de sus moderados típicos es el uso de las bandas sagitales. Bueno, para finalizar la práctica, veremos el patrón del moderado craneano del tipo posclásico. Sabemos que el posclásico es el tiempo de pan-mesoamericanización, por ejemplo, la entrada de un nuevo orden político-económico mexicano vinculado con el culto de Quetzalcóatl. Siendo así, el moderado craneano también iba perdiendo su diversidad a lo largo del posclásico. En los últimos momentos del periodo, todos los cráneos fueron modificados por la cuna compresora y por tanto la única forma sobreviviente era la tabla erecta. Y este es un niño que se quedó sacrificado en Chichén Itzá y como sus contemporáneos, él demostraba la modificación del tipo tabla erecto. Bueno, aquí termina lo que venía preparado, pero antes de terminar la práctica, quisiera agradecer a la doctora Vera Tiesler, quien siempre me ha guiado y ha enseñado. Y nuevamente, un gracias a la licenciada Elisa Mencos por esta excelente oportunidad. Y finalmente, estoy en deuda con el arqueólogo Francisco Castañeda por sus amables apoyos y también por sus comentarios valiosos, constructivos que me has dado. Muchas gracias. La pregunta que yo tengo es, ¿hay evidencia de que los mayas utilizaban anestesia para las modificaciones? Gracias. Es que creo que evidenciar así físicamente la presencia de anestesia, yo creo que es muy difícil, porque yo creo que no se queda en el cuerpo. De algún modo podría evidenciar químicamente, pero yo creo difícil evidenciar. Pero de algún modo tiene que estar habiendo alguna forma de digamos, disminuir el dolor, sobre todo la decoración dental. Pero evidenciar físicamente si hubo anestesia, de qué tipo, creo difícil evidenciar. Ahora, mi duda es, ¿cómo saben a qué edad se realizaban las incrustaciones dentales en los individuos? Este es por la edad a la muerte que están presentando. Muchos individuos tienen incrustación de tal edad y presenté así, pero nunca es excesiva. También a los individuos que incrustaron más edad adulta y más jóvenes, pero nunca es excesiva, pero hay más individuos jóvenes que tienen incrustaciones recién hechas, digamos. Mi pregunta es si han analizado si existe alguna relación entre todos esos adornos de los dientes de los mayas de aquella época y lo que vemos actualmente en muchos mayas actuales en Guatemala tienen bastantes adornos. Actualmente es de oro, sí, pero yo veo un paralelo, aunque sea en la intención. También creo que tiene que estar reflejando, tiene que estar una costumbre que desciende de su tiempo prehispánico. Y otra pregunta es, en cuanto a los dientes, parece que habían ciertos patrones asociados a la élite. ¿Estoy bien? ¿Y esto será precisamente por la élite o no sé, por algo económico de poder pagar cierto tipo de servicio, tal vez más fino, o alguna diferencia? Bueno, esta es una discusión muy difícil de resolver así de momento, porque puede ser que material de jade tampoco creo que sea fácil de conseguir para todos. Ahí tendría que haber un factor económico. Y también otra cosa de tipo IC es que tiene que ver por asimilación a un dios. Entonces, este caso puede ser no simplemente económico. Y también hay otras discusiones de que tener algo precioso como jade, algo anímicamente fuerte y puro, importante en boca, puede ser simplemente no por belleza, que tiene que haber algún tipo de concepto hasta podemos pensar en un concepto medicinal, tener algo muy bueno, muy poderoso anímicamente en la boca para evitar algo malo que entre a la boca o algo así. Así de repente podría ser.
En el Museo Nacional de Arqueología hay una figuría con deformación tabular oblicuo y granos de maíz incrustados en la cabeza. ¿Algún autor ha hablado acerca de un intento por parecerse a una mazorca de maíz, la forma de la cabeza? Sí, porque deformación, no hablé mucho en esta ponencia, pero deformación cefálica también tiene una connotación de asimilarse a las deidades. Y, digamos, el dios del maíz. Dios del maíz, para representar, digamos, mi etnia viene de tal dios o tal deidad, o creemos que en tal deidad es, digamos, patrona de mi pueblo. Entonces, con mi cabeza me asimilo a él. Cosas así, ¿no? Y otra pregunta más, ¿algún estudio señala si estas modificaciones producían algún efecto cerebral? Es que efecto cerebral en sentido de locura mental. O sea, no sé, algún efecto en alguna parte. Ciertamente corría riesgo de muerte, digamos, porque hay, por ejemplo, en caso de Reina Roja, que tenía una deformación tan fuerte, occipicio tenía tan delgadito, entonces hasta como un tantito se quiebra, cosas así. Sí. Y algunos niños que tienen hasta huequitos por hacer tan fuerte la deformación. Entonces, ciertamente corría riesgo de muerte, y si habla de cuestión locura mental, que deformado se generaba loco o cosas así, yo creo que no, por la presencia es tan alta, y si todos fueran locos, pues como que no funcionaría en sociedad. Una pregunta en dos partes. La primera es, ¿cuánto tiempo era necesario para que la deformación en el cráneo fuera posible? Si era por tiempo muy largos o aplicaban ciertas, por decir algo, sesiones para lograrlo. Y la segunda pregunta es respecto a las piezas dentales. Eso, ¿cómo trabajaban el asunto de repente sufrían de caries? ¿Hay alguna evidencia de eso? Muchas gracias. Caries en los dientes. Caries en dientes, sí. Para cuestión de tiempo, de deformación, esto creo que debe variar, creo yo. Y tampoco porque, sobre todo en caso de posclásico, que requiere una compresora, esto creo que tendría que ser por sesiones o algo así, porque tampoco puede vivir un niño toda la vida en aparato. Tal tiempo pone y tal tiempo no, y tal tiempo pone y tal tiempo no. Y también creo que debe variar por cada cuerpo, creo yo. Y de caries, sí hay muchos entre los mayas antiguos. Y yo creo que no se ha hablado mucho, pero sí he encontrado como que había una incrustación de por ahí empezó caries, como que está empezando destrucción por ahí. Quizá pues descuidó o ahí se quedó alguna comida, algo así podría ser. Sí, yo he visto un caso que como que aparentemente asocia. ¿Será que no harían lo mismo que se hace en ciertas partes de África, que les ponen un collar para hacer más largo el cuello, tal vez algo así permanente? Que lo tienen de una edad a otra. ¿De cuello? O sea, pero en la cabeza, o sea, en una parte de África los ponen, digamos, que los ponen desde pequeños como con un collarín, por así decirlo, y los quitan hasta cierta edad. O sea, pero lo tienen permanente. ¿No sería que algo así hicieron con la parte del cráneo? De deformación de cráneos, sí hay muchas evidencias, pero el cuello, deformar algún modo cuello, creo que en área maya no hay evidencias, porque si es así, tendríamos que estar encontrando vértebras cervicales superiores o de algún modo deformado, y esto como que no se ha encontrado. Bueno, yo entendí que las deformaciones y la forma de las incrustaciones dentales no necesariamente estaban relacionadas al estatus, ¿verdad? O a la clase social. Sí, no sé si se ha hecho en algún otro lugar, si usted sabe si se ha hecho en algún otro lugar, o si no, como una sugerencia, pienso que se podría hacer, ¿verdad? Utilizar técnicas de biología molecular para sustraer material genético de adentro de los dientes y establecer genealogías entre los diferentes individuos para establecer pues si estaban relacionados, y dependiendo de en dónde se encuentren, poder relacionar con mayor fidelidad estas deformaciones al estatus social. Entonces yo no sé si eso se ha hecho en algún otro lugar. Bueno, por la cuestión genética no sé cómo asociaría con cuestión de estatus, porque la cuestión de estatus pues es un constructo muy social. Entonces, cuestión genética
de repente podemos decir una corte real, una familia, real, dinástica, presenta deformación cefálica o, ¿cómo se llama?, decoración dental, y si hay algún vínculo genético, pero las tumbas dinásticas son pues contadas, y no creo que tenga validez así estadística para evaluar así. Más hacer este tipo de análisis con más sitios, más bien compartir ese tipo de concepto entre todos los arqueólogos, antropólogos físicos y compartir datos y hablar así abiertamente cómo se está comportando, porque en caso de Copán sí tenemos ese dato, pero en otros sitios también ha hablado que no hay ninguna correlación ni siquiera entre incrustación ni estatus, y en caso de Copán sí hay, y como no hablé mucho de mis propios datos, y que por cuestiones de autoría no hablé, pero ahora que tengo más datos en Copán, y ahí sí está saliendo más fuerte significancia estadística, que sí está correlacionando. Entonces, sí, algunos proyectos arqueológicos que tienen muchos individuos, una colección esquelética muy grande, yo creo que sería bueno hacer como un tipo de estudio regional ya, no es un sitio regional para aportar algo más general, creo. Me llama mucho la atención que una civilización, pues, tan avanzada en ciertos aspectos como los mayas, usaran estas técnicas en una cultura que vivió en el Paleolítico tan avanzada de decoración dental. ¿Hay alguna evidencia que ellos usaran profilaxis dental o que usaran estas incrustaciones para tratar algún tipo de enfermedad periodontal o caries? Esto yo creo que incrustación dental en sí, como también el doctor Mata ha señalado, que el trabajo dental siempre era intervenir en los dientes sanos, que no tenía sus motivos creativos. Entonces, motivos creativos físicos, Entonces, lo que podríamos pensar, motivos creativos o medicina preventiva, medicina para evitar el problema, anímica, porque ellos creían asimilar a Dios, aquí tengo, entonces yo tengo protección de Dios en mi boca. Algo así podría, pero creativo físico no creo. Porque hay todo un tratado de herbolaria maya, pues. ¿Perdón? Herbolaria, o sea, todas las hierbas que usaban para sus tratamientos. Sí, ¿no? Entonces es muy dable pensar que pudieran también usar técnicas curativas en la boca. A mí me llama mucho la atención de que todo sea decorativo, ¿no? Porque ni siquiera tiene que ver con la casta social, ¿verdad? Sí. En caso de limado, de desenlace selectivo, que hay casos que es nomás uno, que ni siquiera es simétrico ni uniforme. En este caso, de repente podría ser. Y también he encontrado un mural que tenía como huequito, y aparentemente tenía algo llenado. Y eso de repente puede ser que culó y puso alguna pasta de hierbas o algo así podría. Pero esto pues no seguí profundizando más. Sería bueno extraer y ver qué es lo que tiene y ver la radiografía hasta dónde está llegando. Podría, pero no seguí. Ahí se quedó. Sí.